Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero en Dios que todos estén muy bien y bienvenidos a una transmisión más de Factor Hombre. Y el día de hoy, este sábado, iniciamos el módulo 2 de Factor Hombre. El sábado pasado terminamos el módulo 1 y ahora, en este módulo 1, lo que vimos fue lo que es la descripción del puesto de lo que es ser un hombre. En este módulo 2 vamos a comenzar a ver herramientas y armas que tenemos para poder vivir nuestra masculinidad con más fortaleza, con más realidad, vida. Este módulo 2 vamos a hacerlo en conjunto, solteros como casados, porque las armas son las mismas que vamos a necesitar nosotros para poderlo hacer. Este módulo 2 vamos a estarlo transmitiendo y vamos a estarlo viviendo tal como vivimos los anteriores, el módulo 1. Déjenme mostrarles lo que vamos a ver en este módulo 2. En este módulo 2, estos son el tipo de temas que vamos a ver. ¿Sí? Son una historia más grande, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, la experiencia que vamos a compartir el día de hoy, que es algo muy importante que nosotros tengamos claro. Y después viene una serie de temas que nos van a ayudar a poder vivir nuestra masculinidad de una forma más completa, más permanentemente viviendo según el corazón de Dios. Así que vamos, hermanos, vamos a orar un momento. Vamos a pedir al Señor para que nos dé la capacidad de poder asimilar esto, pero sobre todo a vivirlo esto. Señor, Dios bueno, Padre generoso, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Señor, queremos poner nuestra vida, toda nuestra masculinidad delante de ti. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a vivir esta descripción del puesto, pero sobre todo a vivirlo desde el corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir más para ti cada día. Ponemos en tus manos este nuevo módulo que iniciamos el día de hoy y que todo sea para tu mayor gloria, para tu mayor honra. Amén. Bien, hermanos, entonces, el día de hoy comenzamos una historia más grande. Y lo primero que vamos a ver en este módulo es una historia grandiosa, una épica historia, y es mucho más grande que nosotros mismos. La vida se nos presenta no como un problema de matemáticas donde 2 más 2 son 4, 3 por 3 son 9. No se nos presenta así, estos son el producto y este es el resultado, no. Sino que la vida se nos presenta como una serie, como escenas, ¿sí? Que van creando una historia, ¿sí? Escena por escena, de principio a fin, toda nuestra vida es una historia. ¿Por qué? Porque las historias es como nosotros entendemos la vida. Por ejemplo, nosotros vemos a una persona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo saludamos, entonces, bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Fíjate que he estado encerrado este tiempo porque que el COVID, o porque mi perro, porque fui de vacaciones, o con mi trabajo, con mi carro, con mi esposa, con mis hijos, etc. Y nos contamos una historia, unos a otros. La vida se nos presenta así. La vida se nos presenta como una historia. Entonces, pero a veces nosotros entendemos y vivimos como si tuviéramos unas páginas arrancadas de un libro y tenemos fragmentos de la historia, pero no entendemos bien cómo está esto, porque vemos aquí una hoja de aquí, otra hoja de más allá, etc. Entonces no le entendemos, no le damos sentido a esto. Qué magnífico sería si pudiéramos encontrar el libro que contiene el resto de la historia. ¿No lo creen? Porque a veces vivimos medios confundidos. Por eso Chesterton decía, cada paso de nuestras vidas entramos en medio de alguna historia que de seguro vamos a malinterpretar. Y así es. Normalmente esos segmentos, esos fragmentos de historia, no las entendemos, ¿no? Yo pensé que iba a trabajar en esta compañía toda mi vida. Yo pensé que me iba a casar con esta otra mujer. Yo pensé que este negocio iba a prosperar. Pero resulta que no, ¿sí? Y resulta que tenemos segmentos
y no entendemos bien todo el contexto y cómo está funcionando todo esto, ¿no? Entonces, y normalmente comenzamos a malinterpretar las cosas y a irnos por diferentes cosas, tratando de lo que hemos podido leer, medio leer en ese fragmento que tenemos, pero malinterpretamos normalmente las situaciones. Por esto es crucial que entendamos el contexto en el cual nuestra historia se desarrolla, mis hermanos. Y este contexto en el cual tu vida y la mía se están desarrollando, déjame decirte, en una historia mucho más grande que nosotros mismos. Alguna vez nosotros vivimos en una pequeña historietita, tratando de que nuestra historia funcione, ¿no? Que no se nos desbalancee, que nuestra vida, etcétera, vivimos en una pequeña historietita. Pero lo que no sabemos es que esta pequeña historia, esta pequeña pieza, embona precisamente en un gran contexto, en una gran historia que está ocurriendo hoy en día. Y nosotros debemos conocer esta historia para que realmente tengamos un sentido y podamos entender qué es lo que está sucediendo. Nuestra vida entonces está dentro de esta historia mucho más grande. Si no entendemos ese contexto, vamos a vivir así como si entráramos a una película 40 minutos tarde. Cosas pasan, son buenos, son malos, no entiendo. ¿Sí? Entonces necesito tener todo el contexto para poderlo saber. Y esto es así como estos mapas que vemos en algunos centros comerciales o en los grandes parques o en los museos o en las universidades, ¿no? Donde nos presentan todo el contexto como está y la famosa estrellita, usted está aquí. ¿Sí? Sería muy bueno conocer este panorama, ¿no creen? Y saber dónde estoy yo. Si no con toda claridad, al menos con una idea más o menos clara por dónde. ¿No les ha sucedido a que toman el mapa, ya entendí, y comienzan a caminar y después, ay caray, ¿por dónde era? ¿Era para acá, era para allá? ¿Dónde estaba esa cosa? No sé. Y tienen que volver nuevamente al mapa para ver dónde estamos. Entonces, así es nuestra vida. Y lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es contar esta historia más grande para que nosotros nos ubiquemos en el contexto donde estamos ubicados y sepamos, usted está aquí. Bien. Cuando nacimos, ya nacimos en medio de una gran historia que comenzó antes de todos los tiempos. Una historia de aventura, de riesgo, de pérdida, de heroísmo, de traición. Una historia en la cual el mal está en contra del bien. El peligro acecha a cada esquina, hechos gloriosos pasarán, etc. Todas las historias que hoy conocemos y que nos han llenado el corazón toman prestados de esta gran historia fragmentos y se presentan así. Solamente le cambian los nombres, le cambian el contexto, le cambian etcétera, pero todas toman prestados de esta gran historia y hacen pedazos de ella y hacen suya esta historia. Por eso llegan a nuestro corazón fuertemente las historias. Nacimos en medio de una gran historia que comenzó antes de todos los tiempos. Antes de que nada existiera, comenzó esta aventura. Ahora, esta historia la vamos a dividir en 4 partes, en 4 segmentos. El primero de ellos se llama Amor Eterno. Comencemos con el primero. Toda historia comienza con había una vez. ¿Sí? Había una vez, o en el principio comenzó, o etc. Entonces, la nuestra también comienza así. Y esta grande historia está narrado en un gran y hermoso libro, la Biblia. Y en este libro se nos narra, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Para ustedes es familiar este principio, ¿no? Que está en el libro del Génesis 1:1. En el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, el primer versículo. Ahí está establecido, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Sí? Pero hay otro principio que también está narrado ahí. Pero está mucho después. Está escrito en el Evangelio de San Juan y dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya al principio estaba junto a Dios.
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Entonces, en este principio se nos dice que la palabra estaba con Dios y que el principio estaba junto a Dios. Entonces, estar junto a, estaba con, quiere decir que había más de una persona, había varias personas. Entonces, esta historia nos está narrando al principio la Trinidad, donde San Juan está adentrándose en la vida misma de Dios. Antes de que existiera ninguna otra cosa, antes del Big Bang, existía una relación. Estaba junto con una grandiosa intimidad, comunión llamada la Trinidad. Y esa Trinidad nos revela que Dios nunca ha estado solo. Siempre ha sido comunión. Comunidad, intimidad, cercanía, pero sobre todo, amor. Entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre comunicándose, siempre entrando en una intimidad profunda, única, siempre buscando cómo darse más uno al otro en conocimiento, en amor, cómo llenar cada vez más esta relación. Y esta relación es la relación más profunda, más fuerte, más sólida que existe en el universo entero. La relación que existe entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la primera parte. La segunda parte, el segundo acto, digamos, aparece el mal. Dios, este mismo Dios trino, en su infinita grandeza y generosidad, crea a otros personajes para compartir su amor. Y estos personajes que crea para llenar, para compartirse, son seres poderosos, grandiosos, terribles, inmortales. Y hoy los conocemos como ángeles. Y estos seres grandiosos son hermosos y son muy, muy poderosos. Y, por ejemplo, en la Biblia se narran intervenciones de estos grandes ángeles aquí en la tierra, ¿sí? Por ejemplo, se narra una de ellas en el Antiguo Testamento, donde uno solo de los ángeles vino y acabó con el ejército asirio de 185,000 guerreros. Uno solo de estos. En el libro de Apocalipsis se narran que con 4 ángeles bastan para acabar la tierra. 4. Imagínense. Entonces, es muy diferente a la concepción que hoy tenemos de los ángeles, ¿no? De esos angelitos con sus alitas, y la flechita y no, mis hermanos. Los ángeles son seres poderosísimos, mucho más fuertes que el ser humano, mucho más poderosos. Cuando se presentan al ser humano, el ser humano cae de bruces, cae en tierra, ¿sí? Y las intervenciones, normalmente en todas las intervenciones donde aparecen los ángeles y tienen una relación, con una comunicación con el ser humano, le dicen, no temas, le dice el ángel al ser humano, porque el ser humano teme y cae en bruces delante de este tipo de seres. Bueno, de este tipo de seres hay millones y millones, nos dice la misma palabra de Dios. Pero sucedió algo. ¿Sí? Algo muy, muy importante. Algo crucial que sucedió en esta historia. Con esta libertad que tenían estos seres, se levanta una rebelión. Una traición masiva. Donde uno de los seres, Luzbel, se rebela contra Dios y jala a la tercera parte de los ángeles más poderosos y se levantan contra la Trinidad, contra Dios mismo, y quieren la adoración que los otros ángeles le daban a Dios, y dice, no, yo lo quiero para mí, yo soy grande, yo soy bello, yo soy grandioso, esa adoración me pertenece a mí. Quiso quedarse con el trono de Dios por la fuerza, porque no solamente quería poder, sino quería adoración. Entonces se entabla una batalla, el capitán de los ejércitos de los cielos contra el líder de la rebelión, Luzbel. Y entonces imagínense una lucha entre este tipo de seres grandiosos, gloriosos, poderosísimos. Híjole. Entonces, Miguel Arcángel, el capitán de los ejércitos, vence
a Luzbel. Y Luzbel es arrojado de la presencia de Dios. Es vencido, mas no destruido, no muerto, porque son seres inmortales. Y entonces el mal aparece y Satanás es echado de la presencia de Dios y ahora Satanás comienza a respirar aires de venganza contra Dios. Tú tienes un enemigo. Cada historia tiene un villano. ¿Te has preguntado por qué? Porque tu historia también tiene este villano. Y este villano no quiere que despiertes a esta realidad. Muchos no quieren saberlo. Otros no han oído hablar de ello. O si han oído, no quieren escucharlo. Quieren vivir la vida al estilo libre, fácil, sin esfuerzo, pasársela bien, en la hamaca, con una cerveza en la mano. Satanás fue arrojado de la presencia de Dios. Y entonces va a iniciar el tercer acto. Tu vida no va a tener sentido si no entiendes y aceptas que tienes un enemigo. Sí, tienes un enemigo, claro. Pero ese enemigo no es Dios, mis hermanos. Hay alguien más. Es este otro ser que fue echado de la presencia de Dios. Y este enemigo te odia desde lo más profundo de tus entrañas. Y tiene un ejército diseñado para destruirte y destruir el mundo de los humanos. ¿Qué tan efectivo ha sido? Tú dime. Entonces, ahora sí, vamos al tercer acto. La batalla por el corazón. Ahora sí. Aquí sí comienza lo que está descrito en Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Sí? Entonces, como tú te das cuenta, esto sucedió ya muy entrada a la historia, ya la historia ya había comenzado y mucho tiempo después se da esto. Dios crea todo el universo, toda la tierra, todos los seres, las lunas, los planetas, las galaxias, etc. Y crea un planeta en especial donde crea seres, reinos vegetales, animales, etc. Y crea también lo más sublime de su creación. ¿Sí? Crea al hombre y la mujer y los corona en su creación. El sueño de Dios, hombre y mujer. Y los crea a su imagen, ¿sí? Como íntimos aliados de Él. Y les da dones especiales. Unidad consigo mismos, cuerpo, mente, espíritu. No se enfermaban, tenían ciencia infusa, intimidad profunda con Dios y entre ellos. Y también les dio un don precioso, pero muy peligroso, la libertad. La libertad para que ellos elijan amarlo o no amarlo. Y entonces si les da este mundo maravilloso como un regalo de bodas para que lo rijan, para que lo gobiernen, para que sean los amos y señores y regentes de este país, que sean los príncipes de la tierra, para que en él tengan aventura, intimidad, se deleiten con la belleza. En fin, hombres y mujeres gloriosos. Dios crea a Adán, en particular con un corazón de guerrero, porque iba a ser puesto en un mundo en guerra, en un universo en guerra. Y Satanás está ahí buscando, esperando una nueva oportunidad para herir nuevamente el corazón de Dios. Lo que Satanás tenía en mente era destruir la imagen de Dios, destruir la gloria del mundo y la gloria del hombre y de la mujer. Entonces Satanás llega ahí, en el jardín, y notemos lo que hace. Tergiversa la historia, la distorsiona totalmente, lo que es verdadero, correcto, noble, distorsiona el entendimiento que se tiene de Dios. Él va delante de Eva y le dice, Dios te tiene aprisionada. Él no quiere que hagas lo que tú quieres. Él no quiere que seas tú misma. Él no quiere que seas feliz. Él no quiere que seas Dios. Come de esto. Él te ha dicho que no comas de ninguno de los árboles que están aquí. No, Eva, no, solamente de este. No, le dice el enemigo. Es que Dios sabe que si comes de este fruto, vas a tener conocimiento. Y vas a ser como Dios. Dios no quiere que sepas eso. Entonces, crea en el corazón de Eva desconfianza ante el corazón de Dios. Y lo que no sabía Eva
era que ya eran imagen de Dios, ya eran como Dios, pues. Entonces, pero el enemigo distorsiona la historia para que Adán y Eva lo crean. Porque él es el padre de la mentira. Entonces, hombre y mujer glorioso le creyeron la mentira a Satanás. Y entonces, nosotros, de alguna forma, porque nosotros éramos los que regíamos, los que dominábamos el mundo, ¿sí? Porque nosotros estábamos hechos para ser los príncipes de este mundo, y a nosotros doblegar y obedecer, no a Dios, sino obedecer a Satanás, entonces le hemos doblegado algo muy importante de nuestra vida, de nuestra masculinidad, de nuestra feminidad, lo hemos doblegado ante Satanás. Entonces, la raza humana cayó en una espiral de destrucción y quedamos bajo el dominio de Satanás. Por eso, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, dice que Satanás ha sido constituido el príncipe de este mundo. Y sabemos que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Sí, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y lo vemos en las cosas terribles y horribles que pasan. Solamente prende tu celular, prende la televisión, ven el radio, etc. Es horrible las cosas que pasan. ¿Sí? O sea, un esposo mata a su esposa, un padre viola a su hijo, hay aborto, hay pornografía, hay prostitución, se venden a las personas, hay delitos, hay muertes, asesinatos, cosas terribles están pasando. ¿Sí? Así es, porque el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y para Dios fue algo terrible también, porque fue como una segunda rebelión. La primera de los ángeles y la segunda de los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Así parece que Satanás va a ganar, o está ganando, en esta segunda traición. Pero Dios, en su majestuoso amor, propone algo. Y promete algo a la raza humana. Le promete un rescate. No vas a quedar así bajo el poder de Satanás. No. Vendré a rescatarte. Vendré por ti. Rescataré y recuperaré tu corazón. Así es. Así es. Y entonces desde Génesis 3 hasta nuestros días comienza la historia de la redención de la humanidad. El rescate es el plan de Dios. Y así encontramos a Moisés, Daniel, Isaías, San Juan Bautista, Juan Pablo II, San Francisco de Asís, todos como aliados de Dios contra el enemigo, contra la maldad. Y ahora viene la parte más sorprendente de la historia. Algo absolutamente extraordinario. El autor de la historia se mete en la escena como el actor principal, Jesús de Nazaret. Se mete a la escena como un actor, como un humano, como tú y como yo. Imagínate, dejar de Dios, convertirse y hacerse pequeñito como un ser humano. Entonces, esta entrada es el inicio de la invasión del reino de Dios, a reconquistar aquello que era del hombre, a reconquistarle y a quitarle a Satanás su reino. Entonces, es una clara provocación. Viene Dios a involucrarse y a meterse con una invasión del reino de los cielos a este reino de Satanás. Por eso dice la palabra, el Hijo del Hombre viene a dar la vida en rescate por muchos. Vivimos en un mundo con dos mitades, una que vemos y una que no vemos. Entonces cuando Jesús interviene y viene y se mete a esta historia del ser humano, con la invasión del reino, la parte que no vemos está descrita también en este gran libro que está en el Apocalipsis 12, donde se describe lo que está sucediendo en la parte que no vemos cuando Jesús interviene. Pero la parte que sí vemos, ¿sí? Vemos en el tiempo del nacimiento de Jesús, vemos al niño, a María, a José, los pastores, los corderos, el burro, todo esto, los Reyes Magos, Noche de Paz, y que ya muy pronto vamos a celebrar esto. ¿Sí? Pero se nos olvida el contexto más amplio.
¿sí? Como Herodes en ese tiempo hace la matanza masiva de todos los niños menores de 2 años alrededor de Belén. ¿Sí? A esto se le llama genocidio. El enemigo quiere acabar la invasión desde su inicio. ¿Sí? Y entonces, así es como comienza la historia de Jesús. Y el Padre, ¿cómo maneja esto? ¿Qué acaso envió a una legión de estos seres grandiosos y gloriosos para acabar con Herodes, acabar con los soldados que está enviando para matar a todos los niños? No, no lo hizo así. Sí podía, pero no lo hizo así. Él eligió utilizar a personas. A José, que estaba ahí. ¿Sí? Despierta, huye del país, porque Herodes quiere matarlo. Escóndete, corre, ahora. Hay cientos de niños sacrificados, sangre por las calles y banquetas, llanto por doquier, huye de noche. Así es. Así es, mis hermanos. Es terrible. Y así lo maneja el Padre. Muchas veces la forma en que maneja el Padre la historia, así como lo va contando, no es como nosotros supondríamos o como nosotros quisiéramos, ¿no? Y así pasa en nuestra vida. Muchas veces nos suceden un montón de cosas. ¿Y por qué Dios no hace eso? ¿Y por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué? Porque nosotros no somos los autores de la historia. Dios es el autor de la historia y Él sabe por dónde está dirigiendo la historia. Ahora, Jesús crece y Jesús nos hablaba de este reino, de esta invasión del reino de los cielos a esta. Y Él nos decía, ¿sí? Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Mis hermanos, Jesús recorría toda Galilea enseñando a las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino. La buena noticia que Jesús trae. La buena noticia es, ¿saben qué? Vengo a rescatarlos. Este es el tiempo del rescate. Vengo con la invasión del reino de los cielos a rescatarlos del reino de Satanás. Y mis hermanos, ustedes no saben, pero este reino se parece a una perla. Este reino se parece a una red. Este reino se parece a un grano de mostaza que comienza pequeñito, pero va a crecer grande. Así es. Y todas las cosas que Jesús hacía mientras que estaba aquí era para restaurar el reino, para demostrarnos cómo Él quiere restaurar el reino. Él mismo decía, yo he venido a sanar el corazón herido, a dar la vista a los ciegos y libertad a los cautivos. Así es, del reino de Satanás. Él intenta restaurar la creación que Él hizo y lo muestra en cada milagro que hizo Él. ¿Sí? Al leproso lo tocó. Lo que hizo con la pecadora, no solo la perdona, sino que le recupera la dignidad de mujer, al ciego para que viera, al cojo para que caminara, al muerto que resucitara, etc. Jesús restaura la creación, eso es lo que Él busca. Él quiere llevar nuevamente el plan original, su sueño original, restaurar nuevamente el corazón del hombre. Y así les enseñaba. Y oren ustedes, cuando oren, digan, venga a nosotros tu reino, que ya llegue completamente, Señor, que venga ya tu reino. Y después de esto, Jesús muere. Como en todas las historias alrededor de la vida, le cuesta la vida al Redentor. En Aslan, en las Crónicas de Narnia, muere. William Wallace muere crucificado por Longchen. El Máximo, el gladiador, muere en manos del emperador Cómodo. Todas las historias de redención han sido tomadas de nuestra verdadera historia, mis hermanos. Entonces, el clímax de este tercer acto es la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret. No solo la muerte, sino la resurrección y la ascensión son esenciales en esto. En la cruz, cuando se estaban crucificando a Jesús, Satanás pensó, ya gané, ya lo maté, ya vencí, ya acabé con la invasión. Pero lo que no sabía es que con la muerte de Jesús, aquella desobediencia inicial de Adán y de Eva, y aquella sentencia que Dios había dicho, si comes de ese pan, de ese fruto, vas a morir. Entonces, Jesús estaba muriendo para que nosotros no muriéramos, estaba pagando el precio. Y Jesús estaba metiéndose al reino de las Hades y quitándole las llaves de la muerte a Satanás. Y entonces sale victorioso en la resurrección. Así es.
Jesús sale victorioso, sale como esos guerreros que pensábamos que estaban ahogados, y de repente surge de la muerte. Así es, con las llaves de la muerte en su vida, en su mano, perdón. Entonces, acontece esto, el cual nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado ahora al reino de la luz. Mis hermanos, nuestra vida es vivir en un reino, ya sea en el reino de Satanás o en el reino de la luz. Y Jesús vino a restaurarnos para que viviéramos en el reino de la luz. Y ahora sí podemos vivir para siempre, mis hermanos. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, decía Jesús. Él nos ha comunicado esa vida. Él nos ha comunicado esa vida. Y hay un excelente fragmento que nos muestra cómo fue la vida de Jesús. El general de los ejércitos celestiales. Pero viene como siervo y luego como guerrero para vencer al príncipe de este mundo. Así la historia de este fragmento que vamos a ver es de la película del Gladiador. Él era el general de los ejércitos del rey, pero el usurpador, el hijo del rey Cómodo, viene a usurpar el reino. Entonces se muestra este gran general de los ejércitos, lo hace esclavo, de esclavo a gladiador y de gladiador a retar al imperio. Vamos a ver este fragmento. Máximo. 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 Así es. Todos los ángeles y todos los que estaban alrededor estaban, si tomamos esto como una imagen de lo que es Jesús, todos los ángeles, todos estaban aclamando al rey que venía. Te aclaman a ti. El general que se convirtió en esclavo. El esclavo que pasó a ser gladiador. El gladiador que desafió a un imperio. Así es. Esa es la vida. Esa es la vida de Máximo, pero también refleja exactamente la misma historia de la vida de Jesús. Una historia asombrosa. Ahora el pueblo quiere saber cómo acaba la historia. Solo se conformará con una muerte memorable. ¿Y qué puede ser más glorioso que retar al mismísimo emperador en el gran coliseo? Así es. Jesús viene a retar al emperador en su mismo lugar, en su mismo imperio. Viene a retarlo. ¿Lucharías conmigo? ¿Por qué no? ¿Crees que tengo miedo? Claro que sí. Satanás siempre ha tenido miedo de que venga el rey verdadero a recuperar, a quitarle lo que él le quitó. Siempre ha tenido miedo. Claro que sí. Creo que has tenido miedo toda tu vida. Y no como Máximo el Invencible, que no conoce el temor. Había un hombre que decía, la muerte no sonríe a todos. Así que devolvámosle la sonrisa. Y dime, ¿tu amigo le sonrió a su propia muerte? Tú debes saberlo. Era tu padre. Cómodo mató a su mismo padre. Cómodo lo mató. Imagínate. Amabas a mi padre, lo sé. Pero yo también. De modo que somos hermanos, ¿no es así? Sonríeme, hermano. Fíjense. Trata de herirlo
para que no pueda vencerlo. Así, Satanás hiere y descarga sobre Jesús todo para que no pueda vencerlo. Colócale la coraza. Oculta la herida. Y así es, y así se inicia la batalla del gladiador contra el emperador. Y así también se inició la batalla del gran príncipe y general de los ejércitos celestiales contra Satanás. Es una batalla a muerte, es una batalla terrible. Quintus, sword! Give me your sword! Sword, give me a sword! Así es el enemigo. Siempre cuando no puede, anda buscando cómo hacerse aliados para que le ayuden. Así es. Sheathe your sword! Sheathe your sword! Así es, siempre Satanás se saca un as bajo la manga para tratar de vencer cuando está en debilidad. Aquí Máximo mata y elimina al emperador. En el caso de Jesús, vence a Satanás, pero no lo mata porque es un ser inmortal.
Y así, aquí, Máximo abre las puertas. Así es lo que hizo Jesús. Al resucitar, abre las puertas del paraíso para nosotros, para que podamos entrar. Máximo. Máximo. Quinto. Libera a mis hombres. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Liberen a mis hombres. Al vencer, liberan a mis hombres. Liberen a esta humanidad que ha estado encadenada por el maligno. Libérenla ya. Hay que rehabilitar en el cargo al senador Graco. Había un sueño que era Roma. Y se hará realidad. Había un sueño que tenía Dios mismo. Que viviéramos hombres y mujeres gloriosos en este mundo, disfrutando de belleza, de comunión completa entre unos y otros y con Él. Y este sueño se va a hacer realidad. Ese era el deseo de Marco Aurelio. ¡Liberad a los presos! ¡Vamos! Así es. Aquí Máximo muere. Pero Jesús, no, al contrario, Jesús resucita. ¿Sí? Para que se haga realidad el sueño de Dios. Que volvamos a vivir nuevamente en esta humanidad junto con nuestros seres queridos. Este fragmento es precioso, que nos muestra la vida de un hombre fuerte que da la vida voluntariamente por el rescate de muchos. Esa es la vida de Jesús, y en este fragmento nos deja entrever el inicio del cuarto acto. Y el cuarto acto se llama el reino restaurado. La restauración total, ahora sí, la invasión total del reino de los cielos. Así es nuestra vida futura. No será estar tocando arpas ahí en las nubes. No, eso no es nuestro destino final, mis hermanos. Jesús dijo, miren, he aquí que hago nuevas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todos los milagros que hizo Jesús los hizo para restaurar la creación. Y entonces estaremos totalmente restaurados. Viviremos aquí en la tierra con cuerpos gloriosos. Y se abren nuevamente las puertas del paraíso. El cielo será el paraíso reganado, todas las riquezas, toda la gloria, la aventura, la intimidad, el diseño original, recuperados nuevamente. Todo recuperado, todo es nuestro. Esa es a donde vamos, mis hermanos. Y describe algo como en destellos, lo que será esto, porque dice, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni al corazón del hombre ha llegado, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Así es, mis hermanos. Tienes una gran esperanza, tu futuro es un gran futuro. No sabe lo que Dios tiene preparado para ti, para aquellos que le aman. Y también el último día que Dios nos diga, que Jesús nos diga, venid, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. El sueño era que reináramos, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Ese era el sueño. Y así será, mis hermanos. Realmente viviremos felices para siempre, mis hermanos. Caminaremos con Dios en el huerto. Veremos a Jesús cara a cara. Le oiremos reír. Todo lo que se ha interpuesto entre nosotros desaparecerá y nuestros corazones serán liberados realmente. Y esto comienza con una gran fiesta. Con la gran fiesta de las cenas de las bodas del Cordero.
Levantarás la copa y brindaremos con Adán, con Eva, con San Pablo, con la Virgen María, con Juan Bautista, con Juan Pablo II, con tu abuela, con tu hijo, tu nieto, tu esposo, tu esposa, etcétera. Cada día, cuando levantamos, podremos decir, mi jornada de hoy me acerca más a mi verdadero hogar. Y quizá ya esté apenas a la vuelta de la esquina. Sí, mis hermanos. En la actualidad vivimos entre el clímax del acto tercero, ya lo último, ya casi a su final, y el inicio del cuarto acto. Así es, mis hermanos. Usted está aquí, en este lugar precisamente. Ahí estamos. Estamos todavía en el tercero, al final del tercer acto, iniciando casi el cuarto. Y por eso notan que la batalla está arreciando, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Tú y yo vivimos una gran batalla por nuestro corazón, por el corazón de los que amamos, por la restauración de la masculinidad, por la restauración de la verdadera figura de Jesús. Así es, mis hermanos. Esta es la gran historia donde tú vives. Y vivieron felices para siempre. Sí, vamos a vivir felices para siempre, porque ese es nuestro destino, mis hermanos. Aunque esto parece un cuento de hadas, pero tiene una gran diferencia con un cuento de hadas. Un cuento de hadas es eso, un cuento. Esto no. Esto es verdad. Esa es la realidad. Y no solamente comenzó allá, había una vez. No. Sino sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Y aún el día de hoy sigue esta batalla. Y hay cosas que tenemos que recordar mientras que estamos en esta batalla, mientras que vamos de camino hacia nuestro verdadero hogar. La primera cosa de ellos es, las cosas no son lo que parecen, mis hermanos. No están ocurriendo muchas cosas a nuestro alrededor, que lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Ya decíamos que vivimos en un mundo con dos mitades, una que vemos y una que no vemos. Y se nos insta a que tomemos la parte que no vemos, que lo consideremos con más peso, más real y más peligroso que la parte que sí vemos. La segunda cosa que es importante que tomemos en cuenta es, estamos en guerra, mis hermanos. Nuestro enemigo está vencido, pero no muerto. Entonces, mira a tu alrededor. Mira las víctimas dispersas de esta guerra. Familias destruidas, matrimonios acabados, enfermedad por doquier, asesinatos, todo esto que ya decíamos. ¿Sí? Y debemos de tomar esta batalla muy en serio, porque esta batalla es muy en seria, porque el enemigo quiere acabarte, destruirte, y tiene todo un ejército diseñado para destruir tu vida. Entonces estamos en guerra. Y la tercera cosa que tienes que saber es que tienes un papel crucial que desempeñar en esta historia. Y quizá podamos pensar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer aquí en esta historia? No te subestimes, mis hermanos. No subestimes tu papel en esa historia. Es importante que tú sepas que estamos en la hora más desesperada de esta historia. Más desesperada. Eres necesario. Estamos muy adentrados en esta majestuosa historia, mi hermano. Muy adentrados ya. Ya casi estamos al final. ¿Sí? Entonces, y este es el momento en el cual nosotros debemos de convertirnos en hombres valientes, levantarnos, recuperar nuestro corazón y comenzar a pelear por nuestra vida, por la vida de los demás, por seguir expandiendo la invasión del reino de los cielos en esta tierra. Y tú puedes hacerlo. Hay cosas grandes que hacer, sacrificios que hay que hacer. Mis hermanos, esta historia se dirige hacia un gran final. Un gran final. Porque esta historia es una historia de salvación, de restauración y de rescate. Y tú estás profundamente involucrado en esta historia. Así es, hermano. Así es. Esperemos que tú y yo
desempeñemos bien el papel que nos toca jugar en esta gran historia. Te invito, hermano, a que oremos en este momento. Gracias, Padre, por esta gran historia que estás contando. Por esta gran historia que comenzó hace muchísimo tiempo atrás. Y gracias por el sueño que tienes para mí. Gracias, Señor. Gracias porque tú viniste a dar la vida en rescate por mí, para que yo viva nuevamente la vida victoriosa que tú tienes para mí. Quiero hacerlo, Señor, y quiero ser tu aliado en la batalla contra el mal, contra este enemigo. Sí, Señor, permíteme desempeñar bien mi papel. Cuenta conmigo, Señor. Te amo y te doy gracias por esta gran historia en la cual estoy metido. Amén. Sí, mis hermanos. Memorice esta cita, porque esta cita será de gran esperanza para ti. Y cuando estés caído, derrotado, recuerda esta cita. Venid, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Así es. Tú fuiste diseñado para reinar con Jesús. Que no te abatas. Levántate, mi hermano. Y el reto para valientes. Realiza hoy una acción que muestre que eres un aliado del Señor en la lucha contra el mal. Una acción simple, sencilla, que antes hacías, deja de hacerla. Es una acción que va a mostrar tu verdadero deseo de ser aliado del Señor. Y preguntas para compartir en los grupos. ¿Entiendes ahora la gran historia en la que estás metido? ¿Entiendes el tú estás aquí? ¿Usted está aquí? Y la segunda, ¿estás dispuesto a ser aliado del Señor en su lucha contra el enemigo y la maldad? El Señor te está llamando. ¿Estás dispuesto? Dios quiera que sí. Que tú y yo desempeñemos nuestro papel de una manera adecuada y vivamos de una forma gloriosa para el Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Que tengan un sábado glorioso en sus grupos y también nos vemos el próximo sábado. Dios los bendiga.